En los días de la antigua Judea, Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all access. María, una joven llena de gracia y con un corazón lleno de fe, había recibido una noticia que cambiaría para siempre su vida y la de la humanidad entera. Un ángel le había visitado, anunciándole que sería la madre del Hijo de Dios. Sorprendida y llena de incertidumbre, María se entregó a la voluntad divina con una fe inquebrantable. Pero a pesar de su entrega, sentía una gran necesidad de compartir esta maravillosa noticia con alguien que pudiera comprenderla. Esa persona era su pariente Isabel, una mujer de edad avanzada que, milagrosamente, también estaba esperando un hijo, Juan, quien sería conocido más adelante como Juan el Bautista. María se preparó para viajar a las montañas de Judea, donde vivía Isabel. No fue un viaje fácil. Los caminos eran accidentados, llenos de peligros como ladrones y animales salvajes, y la falta de agua y refugio hacía que cada día fuera un desafío. Además, el terreno empinado y las largas distancias representaban un riesgo considerable para una mujer embarazada. En su condición, el viaje representaba un verdadero acto de valentía y determinación. Pero María estaba guiada por un propósito divino, y cada paso que daba la acercaba a la confirmación de la promesa que había recibido del cielo. Cuando finalmente llegó a la casa de Zacarías e Isabel, fue recibida con gran alegría. Tan pronto como María saludó a Isabel, algo extraordinario sucedió. El niño en el vientre de Isabel saltó de gozo, e Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoció la magnitud del momento. «Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre», exclamó Isabel, sus ojos llenos de asombro y alegría. María, escuchando estas palabras, sintió una paz y un gozo inmensos. Todo el miedo y la incertidumbre que había sentido antes del viaje se disiparon al instante. Era un momento de profunda conexión espiritual. Dos mujeres, unidas por el propósito divino, compartiendo la alegría del cumplimiento de las promesas de Dios. En respuesta a las palabras de Isabel, María elevó una oración de alabanza que ha quedado grabada en la historia, el Magnificat. Su alma proclamó la grandeza del Señor, y su espíritu se regocijó en el Dios que la había elegido para cumplir una misión tan sublime. María se quedó con Isabel por unos 3 meses, tiempo en el cual ambas se apoyaron mutuamente. Isabel, con su experiencia y sabiduría, fue una fuente de consuelo y orientación para María, quien a su vez compartía la esperanza del Salvador que llevaría en su vientre. Pasaron sus días conversando sobre las promesas de Dios, orando juntas y realizando tareas cotidianas como recoger agua, preparar alimentos y tejer. Cada pequeño acto compartido se convertía en un momento de profunda conexión, fortaleciendo su fe y creando lazos que las sostenían espiritualmente. Aquellos días en las montañas de Judea fueron un tiempo de preparación espiritual y emocional para ambas mujeres. En medio de la simplicidad de la vida diaria, se respiraba un ambiente de santidad, como si cada acto cotidiano estuviera impregnado del toque divino. Pero el momento de regresar llegó. María debía volver a Nazaret, sabiendo que el desafío apenas comenzaba. Su vientre crecería, y con él también las miradas y los cuestionamientos de los demás. Sin embargo, su corazón estaba lleno de paz, porque sabía que Dios estaba con ella. Isabel también estaba lista para el nacimiento de su hijo, sabiendo que él sería el heraldo del Mesías, aquel que prepararía el camino del Señor. Pasaron los meses, y llegó el momento en que un decreto del emperador Augusto ordenó que se realizara un censo en toda la región. Todos debían regresar a la ciudad de origen de su familia para ser registrados. Para María y José, eso significaba viajar a Belén, la ciudad de David, pues ambos pertenecían a la línea de David. Aunque el viaje no podía haber llegado en un momento más complicado,
ya que María estaba en los últimos días de su embarazo. La joven pareja no tenía opción más que obedecer el mandato imperial. El viaje a Belén fue largo y arduo. Las noches eran frías y los días calurosos, y el camino estaba lleno de subidas y bajadas, de peligros y dificultades. José, con una gran responsabilidad sobre sus hombros, guiaba a María, procurando su bienestar en cada momento. Cada paso del burro que María montaba parecía resonar con un eco de esperanza y expectativa. Ambos se mantenían en oración constante, confiando en que Dios los guiaría y protegería en todo momento. Finalmente, llegaron a Belén, pero la ciudad estaba desbordada de gente que había venido por el censo. José buscó alojamiento de un lugar a otro, tocando puertas, rogando con desesperación por un espacio para su esposa, quien ya mostraba signos evidentes de que el nacimiento era inminente. Algunas personas los miraban con indiferencia, otras les ofrecían disculpas apenadas, pero ninguna podía ofrecerles refugio. La ansiedad y el agotamiento crecían con cada negativa, y la preocupación de José aumentaba al ver el cansancio y el dolor en el rostro de María. La ansiedad y el agotamiento crecían con cada negativa, y la preocupación de José aumentaba al ver el cansancio y el dolor en el rostro de María. María, aunque agotada, mantenía una expresión de calma y confianza, sabiendo que, a pesar de las circunstancias, Dios no los abandonaría. Cada vez que una puerta se cerraba, José sentía el peso de la responsabilidad sobre él, pero también se aferraba a la fe de que habría un lugar para ellos. Pero cada puerta que tocaban se cerraba con una disculpa. No había lugar para ellos en ningún hospedaje. Finalmente, un buen hombre, viendo la situación desesperada de la joven pareja, les ofreció un lugar en su establo. No era un sitio cómodo ni digno de un rey, pero era todo lo que tenían. Y fue allí, en la humildad de un establo, entre los animales, donde el Hijo de Dios vino al mundo. María, con José a su lado, dio a luz al Salvador, envolviéndolo en pañales y acostándolo en un pesebre. Era una escena de increíble sencillez y belleza. La luz de las estrellas entraba por las rendijas del establo, y el niño, el Rey de Reyes, descansaba en un pesebre de madera, rodeado por la calidez de sus padres y los animales que los acompañaban. En ese humilde lugar, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa noche, los cielos no podían contener su alegría. Un ángel del Señor, resplandeciente con una luz celestial y con vestiduras blancas como la nieve, se apareció a unos pastores que estaban cuidando sus rebaños en los campos cercanos. Los pastores se llenaron de temor, sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos, y sus corazones latían con fuerza mientras se miraban con incredulidad. La luz que rodeaba al ángel iluminaba el campo, y el resplandor era tan intenso que los pastores cubrían sus ojos, maravillados y atemorizados por la majestuosidad de la aparición. Pero el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Los pastores, llenos de asombro y alegría, decidieron ir a Belén para ver lo que el ángel les había anunciado. Al llegar al establo, encontraron a María, José y el niño acostado en el pesebre. Los pastores, hombres sencillos y humildes, fueron los primeros en contemplar al Salvador, y al verlo, se llenaron de una paz indescriptible. Contaron a María y José todo lo que los ángeles les habían dicho, y María guardaba todas esas palabras en su corazón, reflexionando sobre el maravilloso plan de Dios. La visita de María a Isabel y el viaje a Belén nos muestran cómo, incluso en medio de la incertidumbre y las dificultades, Dios cumple sus promesas. María, una joven que aceptó con valentía el llamado de Dios, fue testigo de cómo el Señor guió cada uno de sus pasos, desde la visita a Isabel hasta el nacimiento de su hijo en Belén. Enfrentó las miradas juzgadoras y los comentarios maliciosos de quienes no comprendían su situación, y soportó la incertidumbre de un embarazo fuera del matrimonio en una sociedad rígida. Sin embargo, su fe la sostuvo, y su confianza en el plan divino nunca flaqueó, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. José, un hombre justo y obediente,
también fue parte esencial del cumplimiento de las promesas divinas. Ambos nos enseñan que cuando confiamos en Dios y caminamos en obediencia, Él siempre provee, aunque las circunstancias parezcan imposibles. La humildad del establo nos recuerda que Dios elige manifestarse en los lugares más inesperados y que la verdadera grandeza no está en los palacios ni en el poder humano, sino en la sencillez, el amor y la entrega. Los pastores, al igual que los magos que llegarían después, reconocieron al Rey y lo adoraron. Ellos nos enseñan que todos somos invitados a acercarnos a Jesús, sin importar nuestra posición social, nuestra educación o nuestras circunstancias. Dios está siempre cerca de aquellos que lo buscan con corazón sincero. María y José, con su hijo recién nacido, se quedaron en Belén, maravillados de todo lo que había sucedido. Cada momento, desde la llegada de los pastores hasta la calma de la noche, era una confirmación de que Dios estaba en control y de que el plan divino se estaba desarrollando tal como había sido prometido. Los pastores, después de ver al niño, se fueron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían escuchado y visto. Ellos se convirtieron en los primeros heraldos de la buena noticia, llevando el mensaje de esperanza a todos aquellos con quienes se encontraban. En la vida de María, José e Isabel vemos ejemplos de fe, obediencia y confianza en Dios. María aceptó su llamado con humildad, sabiendo que enfrentaría dificultades, pero también creyendo que el Dios que la llamaba era fiel para cumplir sus promesas. Isabel, a pesar de su edad avanzada, también fue parte del milagro de Dios y reconoció la presencia del Salvador incluso antes de su nacimiento. José, como hombre justo, se mantuvo al lado de María, protegiéndola y cuidándola, obedeciendo siempre las instrucciones divinas. Estas historias nos desafían a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos cómo sucederá todo. Nos recuerdan que Dios siempre tiene el control y que sus promesas se cumplen de maneras que a menudo van más allá de nuestra comprensión. Como María, estamos llamados a decir sí al llamado de Dios, a confiar en Él con todo nuestro corazón y a caminar en fe, sabiendo que Él es fiel para hacer lo que ha prometido. Los cielos parecían haber guardado un secreto durante años, hasta que de repente todo cambió. En las colinas de Judea, el silencio de una familia fue roto por un milagro tan profundo que pocos podían comprenderlo en su totalidad. Zacarías, un sacerdote fiel, llevaba una vida de servicio en el templo. A pesar de sus muchos años de devoción, en su corazón había un dolor persistente. No tenía hijos. Él y su esposa Elisabet, ambos avanzados en edad, eran justos ante Dios, pero en una sociedad donde la descendencia era vista como una bendición directa de lo alto, su hogar permanecía vacío. Las miradas de compasión, las palabras murmuradas a sus espaldas, todo aquello pesaba sobre ellos, como una nube perpetua de incertidumbre y vergüenza. Un día, Zacarías fue elegido para entrar en el santuario del Señor y ofrecer incienso, un honor reservado solo para unos pocos. El ambiente estaba lleno de reverencia, y el aroma del incienso subía al cielo como una oración continua. Pero en medio de ese acto sagrado, algo inaudito ocurrió. Un ángel se apareció ante él, su presencia brillante llenando el lugar, con una luz que no provenía del sol. Las rodillas de Zacarías temblaron, y su corazón casi se detuvo ante la visión celestial. El ángel, con una voz que parecía contener el peso del universo, le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas. Su esposa Elisabet, que todos consideraban estéril, tendría un hijo, pero no sería cualquier niño. Sería grande a los ojos de Dios, un profeta destinado a cambiar el curso de la historia. Su misión sería preparar el camino para el Señor. Zacarías, aturdido por la inmensidad de lo que escuchaba, dudó. ¿Cómo podría ser eso si tanto él como su esposa eran de edad avanzada? En respuesta, el ángel, con gravedad en su voz, le dijo que, debido a su incredulidad, quedaría mudo hasta que se cumpliera la promesa. Y así fue. Zacarías salió del templo sin poder hablar, con su alma abrumada por el peso del misterio que acababa de vivir. Cuando Elisabet concibió, la alegría y la sorpresa envolvieron sus días. Durante meses, el pueblo miraba con asombro a la anciana que, contra todo pronóstico, llevaba un hijo en su vientre.
Y cuando el niño nació, la alegría fue inconmensurable. Todos esperaban que se llamara Zacarías, en honor a su padre, pero en un gesto de obediencia divina, su padre escribió en una tabla: «Su nombre es Juan». En ese momento, Zacarías recuperó el habla, y las primeras palabras que salieron de su boca fueron una alabanza a Dios. El asombro llenó a todos los presentes, y las preguntas comenzaron a correr de boca en boca. ¿Quién sería este niño? ¿Qué destino le esperaba? El joven Juan creció en medio de rumores, pero lejos del bullicio del mundo. Sus días no transcurrieron en los caminos pavimentados de Jerusalén, ni en los mercados ruidosos de las ciudades. En cambio, fue llevado al desierto, un lugar de soledad, austeridad y silencio. En esos parajes áridos, donde el viento cortaba como navajas y las noches eran frías, Juan encontró la esencia de su ser. Vestido con una túnica de áspera piel de camello, sus pies desnudos caminaban por las rocas calientes, y sus manos se alimentaban de lo que el desierto le ofrecía: langostas y miel silvestre. En ese ambiente de privación, su alma se nutría del Espíritu de Dios, mientras su corazón se llenaba de una misión clara y poderosa. Todos los días, en la quietud del amanecer o bajo el intenso calor del mediodía, Juan meditaba en las palabras de los profetas antiguos. El eco de las profecías de Isaías y Jeremías resonaban en su mente. Él sería la voz que clamaría en el desierto, el que llamaría a su pueblo al arrepentimiento antes de la venida del Mesías. El viento que soplaba entre las dunas le hablaba de su destino. Su vida no tenía otro propósito más que preparar el camino para aquel que era más grande que él, el que traería la salvación. Un día, su voz, tan poderosa como un trueno, comenzó a retumbar en las tierras de Judea. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Su predicación no era suave ni complaciente. Era un fuego que consumía las almas, un llamado urgente a cambiar de vida, a alejarse de la maldad. Los fariseos y saduceos, los líderes religiosos que vestían con ropas lujosas y recitaban oraciones largas, se estremecían bajo su mirada penetrante. Juan los llamaba generación de víboras, denunciando su hipocresía, pero el pueblo común lo escuchaba, conmovido por la fuerza de su mensaje. Gente de todas partes acudía a él, hombres y mujeres por igual, confesando sus pecados y siendo bautizados en el río Jordán, como símbolo de su arrepentimiento. Pero el momento más glorioso de su vida estaba por llegar. Un día, mientras estaba en el Jordán, entre las multitudes que se acercaban a él, apareció Jesús. Juan lo vio y, al instante, supo quién era. Este no era otro hombre buscando el perdón. Este era el Cordero de Dios, el Mesías que el mundo había estado esperando. Su corazón tembló ante la presencia de aquel a quien no se sentía digno de desatarle las sandalias. Jesús se acercó a Juan y le pidió ser bautizado. Confundido, Juan respondió con humildad: «Soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Pero Jesús, en su mansedumbre, insistió: «Hágase así ahora, para que cumplamos con toda justicia». Cuando Juan sumergió a Jesús en las aguas del Jordán, el cielo se abrió, y una voz, como un trueno, proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma, y en ese instante, todo lo que Juan había profetizado se cumplió. Su misión estaba clara: el Mesías había llegado, y su trabajo como el heraldo del reino de los cielos estaba consumado. Pero el destino de Juan no sería un camino de gloria terrenal. Su predicación tan audaz y directa no solo conmovía a los humildes, sino que también desafiaba a los poderosos. Entre ellos, Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, había caído en la ira de Juan. Herodes había tomado por esposa a Herodías, la esposa de su propio hermano, algo que Juan no pudo dejar sin denunciar. Desde el desierto, su voz tronaba contra el pecado del rey, señalando que su unión era inmoral y contra la ley de Dios.
Herodías, llena de odio hacia Juan por atreverse a condenar su relación, buscó cualquier oportunidad para vengarse. Herodes, aunque lo encarceló, temía tocar al profeta, pues sabía que el pueblo lo consideraba un hombre santo. Pero la furia de Herodías no descansó. Durante un banquete lujoso, su hija Salomé, joven y bella, danzó para Herodes, encantándolo con su gracia. Embriagado por el vino y la pasión del momento, Herodes, sin medir las consecuencias, le prometió cualquier cosa que pidiera, hasta la mitad de su reino. Guiada por su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, estremecido por la crueldad de la petición, dudó, pero no pudo echarse atrás ante la promesa que había hecho. En la oscuridad de una prisión fría y solitaria, Juan, el gran profeta, fue decapitado, su vida apagada por la mano de un verdugo. Sin embargo, su legado no murió con él. La semilla que plantó en los corazones de quienes lo escucharon continuó germinando. Juan no era solo el hombre que clamaba en el desierto, era el heraldo de la salvación. Desde ese día, su sacrificio quedó inscrito en la historia sagrada como un testimonio de valentía, integridad y una vida dedicada por completo a Dios. La vida de Juan nos enseña que aquellos que obedecen el llamado de Dios, sin importar cuán difícil o peligroso sea el camino, dejan una marca imborrable en la eternidad. Juan el Bautista no buscó reconocimiento, poder o riquezas. En lugar de eso, abrazó una vida de sacrificio, austeridad y completa devoción. Su mensaje no se adaptó a lo que la gente quería escuchar, sino a lo que necesitaban oír: la urgencia del arrepentimiento y la preparación para la venida del Mesías. El desierto fue su hogar, pero su voz resonó mucho más allá de las arenas, llegando hasta los palacios de los poderosos y sacudiendo los corazones de quienes lo escucharon. A pesar de que su vida terrenal fue apagada abruptamente por la injusticia y la crueldad, el impacto de su misión no pudo ser silenciado. El eco de sus palabras sigue vivo, atravesando los siglos y llamándonos incluso hoy a volver nuestros corazones hacia Dios. Juan fue la antorcha que precedió la luz más brillante, el que allanó el camino para que el mundo viera a Jesús, el Cordero de Dios. Su valentía y fidelidad nos recuerdan que, aunque el mundo pueda oponerse, aquellos que son fieles al llamado divino transforman la historia con su obediencia. La prisión y la muerte no pudieron detener su misión, pues su mensaje sigue resonando en cada rincón del mundo, inspirándonos a buscar la verdad, a abandonar nuestras viejas formas y a caminar en la luz del Salvador que Él anunció. Gracias por acompañarnos hoy en Historias Sagradas, donde las grandes narraciones bíblicas cobran vida para inspirarnos, desafiar nuestra fe y recordarnos el poder transformador de Dios. La historia de Juan el Bautista nos enseña que el propósito divino no siempre sigue los caminos fáciles, pero aquellos que son valientes y fieles a su llamado dejan una huella que nunca se borra. Juan fue un ejemplo de entrega absoluta, un hombre que, a pesar de la oposición, fue firme en su misión de anunciar la llegada del Mesías. Su legado es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Dios, y que nuestra obediencia puede cambiar la vida de quienes nos rodean. Si esta historia te conmovió o te inspiró, te invitamos a que sigas explorando con nosotros estas increíbles narraciones que han trascendido el tiempo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas, donde profundizaremos en más relatos bíblicos llenos de lecciones espirituales poderosas. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque todos necesitamos recordar que las palabras de los profetas y siervos de Dios siguen resonando hasta hoy, llamándonos a vivir una vida más cercana al propósito divino. Nos vemos en la próxima edición de Historias Sagradas. Que Dios te bendiga.